Les decía que es importante que aclaremos qué es el término o, bueno, primero, quiero empezar con una reflexión sobre la modalidad virtual, porque muchas veces se pone en duda si la modalidad virtual pues es una modalidad que es efectiva, que funciona, que tiene efectos positivos en el aprendizaje y en el proceso de enseñanza también, y definitivamente sí. Lo que pasa es que siempre tenemos nosotros esos paradigmas y esa formación que hemos traído durante tantos años, donde la educación es una educación tradicional, ¿no? En donde el profesor está a cargo del aula, en donde el estudiante está como un agente pasivo, donde solo está escuchando lo que el profesor dice, y realmente la modalidad virtual exige mucho más de los profesores, pero también de los estudiantes. Los estudiantes se convierten en este momento y deben de ser un sujeto o sujetos activos dentro de su proceso de aprendizaje. No pueden seguir siendo sujetos pasivos esperando que el profesor les transmita ese conocimiento. Entonces, nosotros como profesores, pues saber que sí nos exige un esfuerzo extra, o tal vez no un esfuerzo extra, pero un esfuerzo diferente. No podemos seguir dando las clases tradicionales como las hacíamos anteriormente, y yo siempre insisto ya en este punto que la modalidad virtual o la modalidad a distancia requiere mucha más planificación del profesor, o sea, nuestra inversión de tiempo tiene que ir previo a la ejecución de clase, porque esa planificación, esa búsqueda de material, búsqueda de herramienta y ese tipo de actividades, pues nos requiere esa inversión de tiempo. Pero dentro del momento de clase, sea virtual o sea presencial o semipresencial, quien debe de actuar y quien debe estar en digamos, en la acción total es el estudiante. Entonces, tanto los profesores como los estudiantes debemos de cambiar ese chip que hemos traído durante muchos años y reconocer que nuestro papel actualmente ha cambiado. Además, a nosotros como profesores nos permite ser más estratégicos al priorizar lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. No podemos atiborrar de contenidos ni atiborrar de material. Tenemos que ser muy selectivos en lo que vamos a enseñar y enfocarnos mucho en el aprendizaje o en el desarrollo de las competencias y habilidades de nuestros estudiantes. Porque ustedes saben que actualmente el contenido pues lo encontramos en un clic. No tenemos que ir a una biblioteca, no tenemos que buscar libros, el contenido lo tenemos a través de muchos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar actualmente? Esas habilidades y esas competencias en nuestros estudiantes. Entonces, por ello necesitamos pues planificar muy bien, tener muy claro cuál es ese proceso de mediación pedagógica que debemos nosotros como profesores realizar. Muy bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, pasamos pues de esto que vemos acá, de las aulas presenciales donde estábamos cara a cara con nuestros estudiantes, a algo como esto, donde estamos nosotros como profesores en una sala donde tenemos nuestro equipo de trabajo, etcétera, y nuestros estudiantes están tras una pantalla. Si bien nos va, como vemos en esta pantalla, pues los estudiantes estarán conectados con la cámara abierta, y si no, pues lo que miraremos son diferentes iconos o nombres ahí en la pantalla. Pero, ¿qué hacer? Yo creo que esa es la pregunta que muchos de nosotros hemos tenido. ¿Qué hacer para darnos cuenta si nuestros estudiantes que están detrás de la pantalla realmente están aprendiendo, están poniendo atención, están absorbiendo, están desarrollando esas habilidades y conocimientos que hablábamos anteriormente? Pues la única forma que nosotros tenemos de saber si ese proceso es adecuado es realizando una correcta mediación pedagógica. O sea, lo que les decía, planificando adecuadamente nuestras clases. No pueden ser al azar, no puede ser a ver qué sale y cómo me va, sino necesitamos planificar muy bien cada uno de esos momentos de clase que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, ahora sí, ¿qué es la gestión pedagógica? Para que llevemos claro el concepto, porque ese concepto nos va a acompañar durante la charla de hoy, que más o menos vamos a tener unos 45 minutos a una hora en lo que vamos a estar compartiendo. Básicamente la gestión pedagógica es un proceso, ¿no? No es una sola acción, sino son muchas acciones. Por eso decimos que es un proceso que facilita la orientación
que facilita la orientación y la coordinación de las acciones para que los docentes desarrollen ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Vean que también ya hemos cambiado de decir el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, no necesariamente van, sí tienen una secuencia, pero no necesariamente van unidos en el mismo momento. El proceso de enseñanza puede ser en un momento, pero el proceso de aprendizaje del estudiante debe ser constante en todos los momentos, no solo cuando el estudiante está conectado con el profesor, sino ese proceso de aprendizaje debe continuar permanentemente, porque una de las habilidades más importantes que nuestros estudiantes hoy día deben desarrollar es ese proceso de autogestión del aprendizaje, no necesariamente cuando el profesor esté guiándolo, sino en todo momento donde él está desarrollando sus propios aprendizajes, investigando, aplicando, poniendo en práctica, etcétera. Entonces, es muy importante desprender un poco esos procesos, no porque no tengan relación, sino porque el aprendizaje es un proceso que se debe dar de forma continua. Y la enseñanza, pues, se da en relación a esa planificación, en relación a esas actividades que vamos a mediar para que nuestros estudiantes continúen, inicien, continúen y mantengan ese proceso de aprendizaje. Entonces, debemos, a través de la gestión pedagógica, crear ese ecosistema, si le podemos llamar así, para el aprendizaje. O sea, lo que nosotros como profesores estamos haciendo a través de la gestión pedagógica es crear esa tierra fértil, arreglar esa tierra, tenerla preparada para que los estudiantes desarrollen ahí su aprendizaje. No se puede dar un aprendizaje si no hay acción por parte del estudiante. Aunque yo como profesor tenga muy buena voluntad, tenga muy buena planificación, tenga muy buenas herramientas y muy buenos elementos de trabajo, no se va a dar un buen desarrollo del aprendizaje si el estudiante no es activo, proactivo, autogestor, como decíamos, de su aprendizaje, porque nadie puede entrar en la cabeza de alguien para enseñarle o para que ese estudiante o para que aprenda, sino que cada uno de nosotros como seres individuales debemos tener esa disposición para el aprendizaje. Si no, no hay mediación, no hay acción, no hay herramienta que pueda hacer que yo aprenda como estudiante si yo no tengo esa disponibilidad. Entonces, eso es muy importante y hay que, y en otras ocasiones me preguntaban, ¿cómo hacer para que el estudiante sepa eso? ¿Cómo hacer para que el estudiante lo reconozca? Pues hay que decírselo. Aparte de ir dándole responsabilidad en las actividades, hay que decírselo constantemente, hay que repetírselo, que ellos son los sujetos activos en el proceso, que ellos son los más importantes para ese proceso de aprendizaje, que ellos deben tener la disposición, que ellos deben seguir gestionando su propio aprendizaje. O sea, esas ideas las tenemos que ir no atiborrándolos o cansándolos con esas ideas, pero sí irlas repitiendo, porque eso tiene que ir cambiando la mentalidad de los estudiantes tal como han venido o como hemos venido, porque todos somos estudiantes también, como hemos venido con esas ideas preconcebidas o esos paradigmas o esas prácticas que hemos traído desde hace muchos años. Entonces, es muy importante cambiar esos papeles y que nosotros como profesores, como les decía, cambiemos ese ecosistema para el aprendizaje para que el estudiante pues pueda desarrollarse correctamente. Entonces, ¿cómo estructurar una clase? Una clase virtual o una clase presencial o una semipresencial, como decíamos. Tenemos que tomar en cuenta 5 elementos fundamentales. No necesariamente el orden es por prioridad, sino es únicamente el orden tomando en cuenta los elementos que debemos de tomar o de incluir, pero no necesariamente por orden de importancia. Tenemos que tener claros cuáles son los contenidos y cuáles son los materiales con los que contamos o buscar o crear o mediar esos contenidos y esos materiales que podemos facilitar a nuestros estudiantes. Luego también tener claras las actividades que vamos a realizar para mediar el aprendizaje de esos contenidos. El siguiente sería cuál va a ser la forma de entrega y ahí entraría la modalidad.
Va a ser presencial, va a ser virtual, va a ser semipresencial, son documentos o libros impresos, o son videos, o son, bueno, ¿qué tipo de soporte vamos a tener para esos materiales, esos contenidos y esas actividades? Luego, el proceso de comunicación, que debe ser constante durante todo el tiempo que estamos en este proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Y muy importante, y creo que este es uno de los elementos que a veces descuidamos un poco, el proceso de comunicación. Actualmente y en la situación que hemos vivido durante estos últimos 2 años en relación a la ejecución de las clases a través de la virtualidad, el tema de la comunicación ha sido fundamental, porque ustedes saben que una de las, digamos, de las críticas o de los peros que se le encuentran, perdón, a la educación a distancia es la soledad que el estudiante puede llegar a sentir en algún momento. Entonces, el proceso de comunicación que nosotros como profesores hagamos debe ser claro en el sentido de qué medios vamos a utilizar para comunicarnos con ellos. Debe ser constante, o sea, no dejar, si yo solo tengo clases los días martes con ellos, todos los martes los miro en clase, pero después ya no hay ninguna comunicación. No, sino que tengo que mantener una rutina, digamos, de comunicación con nuestros estudiantes, que es fundamental para darles el seguimiento. Y miren que este punto los estudiantes lo agradecen muchísimo, porque no se sienten solos, se sienten seguros de que hay alguien que les va a resolver sus dudas, que hay alguien que está apoyándolos detrás de esos medios digitales que estamos utilizando ahora, y sobre todo, pues, que vamos fomentando, vamos creando esa comunidad de aprendizaje, no solo comunicación directa con el profesor, sino facilitar o gestionar esos medios y esos momentos de comunicación también entre los estudiantes del aula, y qué mejor si pudiéramos hacerlo con estudiantes de otras aulas o de otras instituciones, o con quienes podamos compartir. Por ejemplo, si yo doy el curso de didáctica general, por decir algún ejemplo, y conozco a un colega que está en otro país y que da el mismo curso o algún curso parecido, pues poder hacer una comunicación, una interacción con estudiantes de otros países. Todas esas ventajas que la tecnología nos da hoy día, pues debemos de aprovecharlas para quitar esos límites físicos que hemos tenido del proceso de educación. Esos límites ya no los tenemos gracias a la virtualidad, y podemos ir más allá y podemos lograr que ese contexto de aprendizaje sea mucho más amplio. Entonces, no descartemos la importancia que tiene ese proceso de comunicación en la mediación del aprendizaje, porque es fundamental. Recordemos que somos seres humanos y necesitamos mantener ese proceso de comunicación e interacción con otros seres humanos, que en este caso, pues, somos compañeros de aprendizaje. Entonces, debemos como profesores poner atención a utilizar la didáctica para nuestras clases en línea o nuestras clases a distancia. O sea, dar clases en línea o a distancia no significa solo conectarme a una videoconferencia, dictar una clase, sino significa buscar diferentes formas, diferentes medios, diferentes herramientas y estrategias para hacer esa mediación. Como decíamos anteriormente, dar ese acompañamiento al estudiante para que no se sienta solo. Y aquí quiero hacer una acotación. Mantener ese proceso de comunicación no quiere decir, profesores, que estemos hiperconectados o que tengamos que responder inmediatamente a un WhatsApp, a un correo, a un chat. No se trata de eso. Se trata más bien de tener claros cuáles son los ejes de comunicación. Por ejemplo, si yo les digo a mis estudiantes, bueno, el medio de comunicación va a ser WhatsApp, por ejemplo. Tenemos un grupo de WhatsApp. Los lineamientos o el reglamento o el normativo para el uso de WhatsApp es esto, ponerlo claro, que no se pueden hacer cadenas, que no podemos mandar mensajes que no se tengan relación al proceso de la clase específicamente, qué sé yo, pues se ponen las normas que se pueden poner en conjunto, o ustedes las pueden transmitir a los estudiantes. Dentro de esas normas o reglas es importante poner esos límites en la comunicación. Bueno, yo voy a responder los correos o los mensajes, o según el medio que ustedes hayan elegido, todos los días de 5 a 6 de la tarde, por poner un ejemplo. Y que ellos sepan que usted todos los días va a revisar
de 5 a 6 de la tarde, que no esperen que usted le responda a las 10 de la noche, a las 7 de la mañana, porque lo que pasa y lo que nos pasó en un tiempo, en este tiempo de pandemia, es que ya nos sentíamos nosotros agotados, pero por esa hiperconexión que teníamos a tantos medios. Entonces, eso se resuelve siendo claros, ¿no?, en cómo vamos a manejar el proceso de comunicación con nuestros estudiantes. Y los estudiantes lo entienden, los estudiantes lo aceptan. Y nosotros, pues, ser muy claros también y ser muy consecuentes con lo que hemos dicho. Si yo he dicho que voy a usar WhatsApp y que voy a responder todos los días de 5 a 6, pues entonces tener esa disciplina y ese tiempo para responderles a mis estudiantes, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces sí dar ese acompañamiento y esas líneas de comunicación. Luego, bueno, mantener una comunicación clara y cercana con el estudiante, que era lo que decíamos anteriormente. Hay una estrategia, si quieren verlo, un tip que les puedo dar, que funciona mucho y los estudiantes lo agradecen. Yo tengo el hábito de que todos los lunes envío un correo a mis estudiantes, aunque yo les dé la clase sábado, aunque les dé la clase jueves, aunque les dé la clase domingo, que son los horarios que tengo regularmente. Todos los lunes envío un correo indicándoles qué se espera de ellos en la semana, qué deben trabajar, cuál es el contenido que tienen en la plataforma, en algún momento les puedo dar un material extra, un pensamiento, una reflexión, un saludo, hasta una canción, les mando a veces un enlace hacia un video de YouTube, qué sé yo. Agradecen mucho ese detalle por parte del profesor, que no nos quita a nosotros mucho tiempo, pero le dice un mensaje muy claro al estudiante. El profesor piensa en mí, el profesor se recuerda de mí, el profesor me está dando seguimiento. Entonces, vamos más allá de la propia enseñanza del contenido hacia esas interacciones que como seres humanos necesitamos, que es muy importante. Igual, cuando estamos haciendo el proceso de evaluación, no solamente se trata de colocar una calificación, sino muchas veces, y en el proceso de la virtualidad es mucho más importante la realimentación escrita que podamos dar a nuestros estudiantes, o grabada, ¿verdad? Porque ahora podemos dar una realimentación también a través de grabaciones, por ejemplo. Para el estudiante es mucho más significativo ese mensaje donde le decimos: hiciste bien esto, puedes mejorar en lo otro, te felicito por tal, o te insto a poner más esfuerzo en algo. Esos mensajes son mucho más importantes para el estudiante que una calificación, aunque le ponga 100. Y si yo le pongo 80, pero le estoy dando una realimentación motivadora, le va a servir mucho más que únicamente la calificación. Entonces, no olvidemos que parte de la comunicación también es esa realimentación que podamos dar a nuestros estudiantes. Además, utilizar herramientas digitales al alcance del profesor y los estudiantes. Verificar que las herramientas que proponemos pues sean de uso para todos, que no sean herramientas muy difíciles o que tengan que ser herramientas de pago, porque recordemos que principalmente en nuestros países de Latinoamérica no todos tienen el mismo acceso al Internet, no todos los estudiantes tienen el mismo acceso a dispositivos digitales. Entonces es muy importante que nos aseguremos a través de un diagnóstico o a través de un pequeño estudio previo de nuestro grupo, si nuestros estudiantes tienen acceso a las herramientas y si tienen acceso a los dispositivos en donde puedan conectar y puedan trabajar con nosotros colaborativamente y con los otros estudiantes. Y como decíamos también, que las evaluaciones tienen que ser representativas del aprendizaje, que las evaluaciones vayan alineadas con lo que hemos enseñado. Cuando estamos planificando, cuando estamos en el proceso de planificación, es importante que llevemos en mente el objetivo claro de qué queremos lograr con esta clase o con este módulo, pero al mismo tiempo vayamos pensando de una vez en el proceso de evaluación, de manera en que vaya alineado todo el proceso, no dejar la evaluación para pensarla después, porque entonces puede ser que ya no enlace o que no encuadre con ese proceso de enseñanza y de aprendizaje que estoy realizando. Entonces, planificar de manera alineada las evaluaciones para que sean significativas del proceso. Bueno, luego de este pequeño contexto, quiero dejarles o quiero compartir con ustedes algunas herramientas, no son las herramientas como tal, sino es un instrumento, digámoslo de alguna manera, que les puede servir a ustedes para esa planificación de la mediación que vamos a hacer del proceso de
de enseñanza y el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Este recurso se llama la rueda de la pedagogía y ahorita en este momento les vuelvo a compartir pantalla. Nos facilita mucho el proceso de planeación. Ahorita les voy a enseñar, creo que ahí estamos viendo otra vez la pantalla, si no la ven, por favor, alguien que me escriba o me corrija por ahí. En esta rueda de la pedagogía vemos un proceso alineado, como les decía hace un momento, desde la planificación de los objetivos hasta llegar a la evaluación y la elección de las actividades que vamos a hacer, tanto actividades de clase como las actividades propias de la evaluación. Entonces, si vemos acá, la idea es que tengamos, bueno, aquí en este recurso que está en la presentación que les vamos a compartir, están los enlaces para que ustedes puedan ver o estudiar o profundizar un poquito más en este recurso. Iniciamos desde el centro, teniendo claramente cuáles son nuestros objetivos de enseñanza, teniendo en mente qué competencias queremos lograr con nuestros estudiantes. Entonces, si ven, esta rueda de la pedagogía está basada en los criterios, permítanme un segundito, acá. No sé si la están viendo bien, si no me corrigen, por favor. Okay. Muy bien, entonces vemos que tenemos 2, 4, 6 criterios. ¿Sí? Basados en la taxonomía de Bloom, que ya ha tenido una revisión y digamos una actualización, ¿verdad? Esta rueda está basada en la taxonomía de Bloom, pero con una actualización. Pero tiene los 6 criterios de selección en las aplicaciones, porque muchas veces elegimos una herramienta digital porque está de moda, porque es bonito, porque la vi que la usó alguien, pero no tiene el sentido de la mediación pedagógica para alcanzar el objetivo, mi objetivo de enseñanza y desarrollar las habilidades y competencias de nuestros estudiantes. Entonces es muy importante no seleccionar o no elegir cualquier herramienta solo porque está de moda o porque está bonita, sino tiene que tener un sentido didáctico en el proceso de lo que estamos nosotros enseñando. Entonces, partiendo de ello, les decía que tenemos aquí los 6 criterios. El criterio de recordar, comprender, vamos a ver aquí, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Entonces, ¿qué queremos hacer con nuestros estudiantes? Bueno, si queremos, digamos, nuestro objetivo es que recuerden algo, ¿verdad? Y a través del recuerdo llegar a tal competencia o a tal habilidad. Bueno, entonces, primero, en el primer nivel vemos que están los verbos de acción. Por ejemplo, recordar, copiar, duplicar, describir, grabar, nombrar. Entonces, son los verbos de las acciones que nosotros esperamos que realicen nuestros estudiantes. Luego vienen las actividades. ¿Qué tipo de actividades pueden hacer? Unas flashcards, unas búsquedas, registrar en diarios, una línea del tiempo, un hecho mental, etc. ¿Y qué herramientas se proponen? Pues aquí vemos un conjunto de herramientas, por ejemplo, para realizar flashcards, bueno, está Socrative, está Word, iTunes, Notepads, bueno. Entonces vemos que va alineado, que era lo que yo les decía, partiendo de qué queremos lograr a la acción, a la actividad y a la herramienta. Entonces, si ven, no estamos partiendo de la herramienta para seleccionar qué actividad van a hacer, sino vamos de lo más profundo y lo importante que es qué queremos lograr con nuestros estudiantes. Entonces, si ustedes revisan acá, pues si vemos cuántas actividades, cuántas herramientas nos propone, realmente tenemos una variedad muy grande, porque esa es otra de las dificultades que yo como profesora me he encontrado muchas veces, que cuando estoy planificando ya no sé qué otras actividades hacer y tiendo a repetir, ¿verdad? Perdón. Tiendo a repetir muchas veces la misma actividad. O como les decía, hago alguna actividad porque la vi en alguien y me gustó, pero no tiene de verdad un sentido real del alcance que queremos tener para lograr las competencias. Entonces, creo que esta es una herramienta muy útil para nosotros los profesores y si la tenemos presente al momento de planificar, entonces yo puedo decir, bueno,
mi objetivo es este relacionado a tal competencia. Yo quiero que mis estudiantes analicen a través de un resumen o a través de de cuestionar, con una lista de cotejo y a través de un trabajo en, no sé, vamos a ver alguna herramienta que tengamos acá, assignment, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nos van dando diferentes ideas y diferentes recursos para lo que nosotros como profesores podemos planificar para realizar con nuestros estudiantes. Entonces, aquí les dejo este primer recurso que puede ser, creo yo, muy útil para nosotros como profesores. A mí me ha servido y por eso lo quiero compartir con ustedes. Sigamos entonces con nuestra presentación. Vamos acá. Ay, perdón, voy a colocar la misma. Ahí estamos, ahora sí. Sí, muy bien. Entonces, ahí tienen ustedes el enlace hacia la rueda de la pedagogía para que puedan descargarlo y puedan utilizarlo. Y bueno, y ahí les dejé una pequeña imagen también, pero la imagen que tienen en la presentación no está interactiva. En cambio, en el enlace que les acabo de mostrar, está interactiva y tiene más recursos. O sea, porque si ustedes pasan, y eso no se los enseñé anteriormente, pero si ustedes pasan el cursor sobre algunos nombres o sobre algunas herramientas, automáticamente le manda hacia el enlace de esa aplicación. Entonces, todavía es mucho más fácil porque nos permite, pues, encontrar de una vez esas aplicaciones que nos está mostrando en la rueda de la pedagogía. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos digamos, ampliado lo que les explicaba hace un momento, la lógica de iniciar desde el centro hacia llegar, bueno, pasando por los verbos de acción, por las actividades, hasta llegar al recurso o a la herramienta que vamos a utilizar. Pero lo importante de esto es que no partimos de la herramienta, sino partimos de verdad del aprendizaje que el estudiante debe tener. Y eso es una mediación pedagógica, o sea, pensar en qué debo yo hacer para que el estudiante, o qué herramientas o qué acciones, qué contenidos debo yo facilitar para que el estudiante de verdad desarrolle ese aprendizaje. Y aquí hay otra herramienta que también les puede ser muy útil. Voy a compartirles, esta es la tabla periódica de las actividades digitales, que les comparto en este momento. ¿Listo? Muy bien. Ahora les comparto pantalla. Ok, espero que ahí ya la estén viendo. Esta se llama la tabla de actividades digitales según la taxonomía de Bloom. En este caso vemos que está distribuida, digamos, según igualmente en los criterios de aprendizaje que los estudiantes deben tener o queremos que alcancen, que puede ser a través del recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar, crear, y vemos que están clasificados por colores. Entonces, por ejemplo, en el recordar encuentro describir, listar, marcar, conectar, localizar, etc. En el entender, pues está resumir, comentar, escribir un artículo, perfilar, explicar. En el analizar está crear un mapa mental, publicitar, planear, etc. Entonces vemos que en cada uno de los criterios pues tenemos diferentes tipos de acciones. Pero esto no se queda únicamente ahí. Luego lo encontramos, bueno, aquí hay una pequeña explicación, ¿verdad? Y luego lo encontramos ya más desarrollado en esta parte. Si le hacemos clic acá, me va a abrir otra ventana. Y aquí tenemos esta tabla periódica que la podemos descargar. Es un recurso descargable porque a veces pues no tenemos acceso todo el tiempo a internet, lo podemos tener en nuestra computadora y nos da pues otras muchas ideas de qué actividades de mediación podemos tener. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener una actividad de recordar, miren, me dan 9 tipos de actividades, son ejemplos, pero yo sé que cada uno las vamos a ir aplicando según la materia, el nivel con el que estamos trabajando, la edad de los estudiantes, etcétera. Pero, por ejemplo, para recordar me dice, describe el mejor recuerdo que tienes de estas últimas vacaciones o de un día en escuela. O sea, lo importante es este verbo que tenemos en negrilla. Y luego lo demás, pues yo lo voy adaptando a mis actividades o a mi grado, como les decía, o a mi materia. En la segunda dice, lista los rasgos más importantes que crees que tiene un gran
tal tema y discútelos con el resto de la clase. Usa una herramienta como Pinterest, To-Do List o Trello y guarda los favoritos de tus selecciones para los 5 mejores web, los 5 mejores sitios web que hablen de tal tema, por ejemplo. Entonces, si ven, en el recordar tengo 9 actividades, luego en el entender 10, en el aplicar otras 11, está analizar, evaluar, crear, y cada una de ellas pues tiene un promedio de 10 actividades. Si son 6, ya tengo 60 diferentes tipos de actividades o diferentes tipos de acciones o dinámicas que puedo llevar a cabo con mis estudiantes. Y son pues no tal vez las actividades tradicionales que solemos hacer. Por ejemplo, acá, crea y publica un blog sobre tu tema favorito, realiza una investigación y contribuye semanalmente. Entonces, vean que crear un blog es algo de un nivel bastante alto, porque no solo es crear el blog, sino el estudiante debe estar investigando, resumiendo, buscando recursos, publicando. Entonces, pues aquí estamos en el nivel más alto, en el de crear, ¿no? Pero la idea es proporcionar o facilitar o mediar, como decíamos, actividades y acciones donde el estudiante desarrolle esas verdaderas competencias que son las que necesitamos. No únicamente, porque ¿cuál es la queja que tenemos nosotros profesores? Que el copy-paste, o sea, dejo un resumen y hacen copy-paste, buscan en el rincón del vago o en cualquier sitio, en Wikipedia o en cualquier sitio donde ni siquiera leen la información. Pero si usted le pone, por ejemplo, una actividad como miren, o grabar un video, por ejemplo, vamos a ver por acá, había una actividad, a ver si... miren esta actividad me encanta porque dice, escoge entre 5 fuentes de recursos de información sobre tal tema y valídalas realizando un informe. Entonces, primero tiene que buscar información, 5 fuentes, donde tiene que elegir por qué eligió esas 5. Tiene que validar la información, o sea, decir por qué eligió esas 5 y por qué la información es correcta. No se trata solo de copiar y pegar, sino que está estableciendo un criterio y debe realizar un informe indicando por qué eligió las fuentes y por qué la información es válida. Entonces, lo estamos de alguna manera obligando o guiando a investigar, a leer, a establecer un criterio, a escribir, a opinar, etcétera. Entonces, si ven, son muchas habilidades que estamos desarrollando a través de una actividad. Entonces, no nos quedemos con las mismas actividades de siempre, de hacer un resumen o de únicamente participar en un Kahoot, que está tan de moda, pero que no necesariamente nos sirve para todas las actividades. Podrá ser muy bueno para una evaluación dinámica o una evaluación de diagnóstico, un momento de recrearnos dentro del aula, etcétera, pero no quiere decir que Kahoot sea malo, al contrario, es una herramienta muy poderosa y muy buena, pero no quiere decir que encasillemos todas nuestras actividades en las herramientas, sino busquemos más esas actividades de mediación o esos procesos, no actividades, porque es un proceso, esos procesos de mediación para que al final el estudiante pues desarrolle muchas más habilidades y por supuesto conocimientos que quedarse únicamente con los que están muy en un nivel básico, digamos de alguna manera. Muy bien, entonces también les dejo este otro recurso, que se los presenté muy rápido, pero invito a que lo revisen pues de una manera más detallada ya cuando tengan ustedes un tiempito más adelante. Y continuando entonces con nuestra presentación, acá les voy a compartir, ¿ok? Creo que ya la están viendo, si no me avisan por favor. Entonces ahí les dejo también la tabla periódica de las actividades, ahí les dejo el ejemplo con su enlace para que ustedes lo puedan revisar y recordar que las herramientas son ayuda para el proceso de mediación. Las herramientas no es lo más importante dentro del proceso de enseñanza. Cuando estamos entonces hablando también de ese proceso, yo les decía anteriormente que debemos necesariamente tomar en cuenta el proceso de evaluación de esa dimensión pedagógica. Entonces, el docente debe estar consciente en todo momento
de promover una planificación didáctica en la que consideremos fundamentalmente la actuación del estudiante como sujeto activo, que era lo que les decía en un inicio, y al profesor como promotor constante de los procesos de creación, exploración, diseño y evaluación. No quedémonos con un proceso únicamente de transmisión de un conocimiento, sino lo más importante es ese proceso de creación y de lograr que ese aprendizaje penetre dentro de nuestro estudiante, no quedarnos en un nivel muy básico, sino a través de esa mediación que vamos a lograr, pues que logremos que el estudiante se comprometa y que él sea el sujeto activo, como decíamos, en el proceso de aprendizaje. Y recordemos nuevamente, como les decía al inicio, que somos sujetos, somos seres humanos. Entonces necesitamos mantener una presencia en el aula virtual, y parecería tal vez contradictorio. ¿Cómo vamos a tener una presencia en el aula virtual? He visto clases de profesores que, para empezar, no tienen su cámara activa, solo se oye que hablan, solo pasan una presentación de PowerPoint. Eso no es un verdadero proceso de mediación para el aprendizaje. Necesitamos tener una presencia en el aula a través de nuestros gestos, de nuestras acciones, de nuestros ojos, o sea, comunicar, insisto tanto en comunicar a través de la virtualidad. O sea, pensar y proyectarnos a través de la cámara, viendo de alguna manera a nuestros estudiantes, imaginándonos que nuestros estudiantes están ahí, porque no le estoy hablando a una cámara. Yo ahorita les estoy hablando a cada uno de ustedes que nos está haciendo el favor de conectarse hoy con nosotros. Cada uno de ustedes los imagino, creo que están ahí, que me están escuchando, que me están viendo, y entonces se mantiene, o de alguna manera podemos lograr esa interacción y esa conexión entre los seres humanos, que al final eso es muy importante en el proceso de aprendizaje. No puede haber un proceso de aprendizaje si no hay socialización, si no hay trabajo colaborativo, si no hay también trabajo individual, por supuesto, pero es muy necesario que como seres humanos mantengamos esa comunicación. Entonces, mantener una presencia corporal a través de nuestra cara, nuestra voz, nuestros gestos, y hacia los estudiantes mantener ese proceso de reconocerlos, hablarles por su nombre, notarlos, darles una realimentación positiva, que tal vez pareciera muy elemental esto, pero a veces lo olvidamos, señores profesores, a veces lo olvidamos, y es muy importante proyectarnos hacia ellos y saber y que ellos sepan de alguna manera que ahí estoy yo como profesor, que le da una palmadita en el hombro, que le da un mensaje de que creo en él, que lo motivo para seguir adelante, que lo motivo para hacer un buen trabajo, que lo motivo para que sea el gestor de su propio proceso de aprendizaje. Entonces es muy importante la parte humana, aunque estemos trabajando a través de la virtualidad, es muy importante esa parte humana que nosotros proyectamos a través de la virtualidad también. Y muchas veces nos dicen, es que a través de la virtualidad no se pueden crear relaciones humanas, es muy frío. Y yo digo, no, no es así, claro que se puede. Mi mejor amiga, que la conocí en el 2013, hace ya, no, en el 2000, en el 2000, en el 2011 creo que fue, ya casi 10 años, la conocí a través de la virtualidad, porque estudiábamos juntas la maestría y entonces empezamos a hacer trabajos colaborativos, empezamos a trabajar juntas, hoy día somos mejores amigas. Y esa relación trascendió de la virtualidad a la presencialidad. Entonces yo les digo, sí se puede realizar, sí se pueden fomentar esas relaciones sociales, esas relaciones humanas, y no solo se puede, sino es muy necesario que lo hagamos. Entonces parte de la mediación se enfoca no solamente en los contenidos y en las actividades, sino en ese proceso social, ese proceso que como seres humanos necesitamos de una comunicación y de una interacción. Entonces no olvidemos que eso también es fundamental. Luego, utilizar varios canales.
no casarnos con un solo canal, no abusar solo de videos o solo de lecturas o solo de imágenes, sino tratemos de utilizar muchos canales de comunicación, de diferentes tipos de recursos, no siempre, como les decía, nos casamos con uno, porque recordemos que nuestros estudiantes tienen diferentes formas de aprendizaje. Nosotros como profesores también tenemos diferentes formas de aprendizaje y como tal, nos enfocamos en esa forma de enseñanza, en la que privilegiamos nosotros como estudiantes. Entonces, utilicemos varios canales, aunque no sea nuestro favorito, pero así estamos dando una atención global o estamos tratando de atender las diferentes formas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Lo importante pues es repensar los contenidos, no dar contenidos solo porque sí, porque está en el programa y porque así lo dice, sino ser muy criteriosos a la hora de elegir los contenidos, porque como les decía, los contenidos están a un clic. Lo más importante es esa mediación que podamos hacer para que los estudiantes tengan las habilidades, tengan las competencias para poder desarrollar su aprendizaje sobre los contenidos. Entonces, quiero terminar con esta frase y creo que estamos justo en el tiempo. Lo que es el maestro es más importante de lo que enseña. Entonces, recalcar que somos seres humanos, tanto nosotros como profesores, como nuestros propios estudiantes. No olvidemos eso, siempre tengámoslo en mente y enfoquémonos en esa parte humana que nos va a ayudar a identificarnos, a compenetrarnos con nuestros estudiantes. Entonces, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje para ellos va a ser mucho más sencillo, digamos, de alguna manera, porque va a haber una comunicación adecuada entre nosotros. Y bueno, todos estos procesos, todos estos herramientas o estas ideas que les mencionaba anteriormente son los que nos van a permitir hacer una correcta mediación de nuestro proceso, una correcta mediación pedagógica de nuestro proceso de enseñanza para que al final logremos que nuestros estudiantes sean sujetos activos dentro de su propio proceso de aprendizaje.